Con esta pandemia que hemos visto que los pacientes que tienen mayor número de complicaciones y mayor probabilidad de complicaciones son los pacientes obesos, son pacientes con enfermedades de base, enfermedad pulmonar, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos. Entonces volvemos a lo mismo, la importancia de la prevención. Si llega esta pandemia o llega luego otra o hay un rebrote, es muy importante que yo esté preparado. Entonces, por eso, tener un peso saludable, controlar las cifras tensionales, controlar todos los factores de riesgo. Pero ¿por qué específicamente las personas con hipertensión el COVID les da más duro y tienen más riesgo Hay distintas teorías, pero realmente sí tienen mayor número de complicaciones los pacientes hipertensos, pero no solo los hipertensos, también están los pacientes obesos, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con antecedente de algún tipo de patología de base, diabéticos. Y mientras más patologías tengan, mayor riesgo es. Por eso son poblaciones en las cuales se insistió mucho en el confinamiento en una forma inicial. Tenemos que cuidarnos mucho por la pandemia, con el aislamiento, con las medidas de protección, el tapabocas, el cuidado y limpieza de manos, pero también recordemos el cuidado de la enfermedad cardiovascular, porque se relacionan y realmente si contamos los números, el número de muertos por la pandemia, por COVID, ha sido de 1 millón de personas en este momento, pero la enfermedad cardiovascular mata entre 17 y 18 millones de personas por año. Entonces, esta pandemia es por lo abrupta, por todo lo que ha implicado, pero la enfermedad cardiovascular está ahí y ese es el mensaje, seguir previniendo. Hay algo de lo que hemos hablado constantemente y es no al cigarrillo, que el cigarrillo es uno de los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Pero ¿qué pasa con los aparatos electrónicos? Con ese cigarrillo electrónico, los ¿cómo se llaman? Vapeadores. Vapeadores. Excelente pregunta, Olga, porque la recomendación es no estar expuestos al humo, sea de cigarrillo, sea cigarrillos electrónicos. Todo esto se sabe que tiene químicos, tiene sustancias, quema la vía oral. Entonces, exposición a ninguna forma de humo. Incluso pacientes que no fuman, pero el esposo fuma, eso es factor de riesgo. En países donde hay mucha contaminación, la contaminación ambiental también es factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Entonces, nosotros estamos para respirar aire, no para respirar ningún otro tipo de sustancia, ni químico, ni vaporizador, ni cosas distintas. El embarazo, doctora, voy a aprovechar porque yo recuerdo que mis embarazos, yo no sé si venía ligado a un mito, que supuestamente cuando quedas en embarazo y hay un problema de corazón, digamos que las células del bebé ayuda a reparar, pero no sé si eso es verdadero, si eso es falso, si nos ayuda a nosotros como las mujeres o por el contrario, digamos, empeora o genera un factor. Bueno, el embarazo es un estado muy hermoso, pero trae unos cambios muy importantes. Entonces, la paciente que tiene una enfermedad cardíaca, como aumenta el volumen de sangre, de líquidos, de peso, la paciente presenta muchos más síntomas y quien tenga enfermedad cardíaca durante el embarazo se puede complicar. Lo otro es que ya se sabe que existen factores de riesgo. Para todas las televidentes quisiera llevarles este mensaje. Si tienen antecedente de la presión alta durante el embarazo, eso es factor de riesgo para enfermedad cardíaca y cerebral. O sea, la que tuvo la presión alta. Por ejemplo, yo tuve preeclampsia en mis 2 embarazos. Entonces ya se sabe que es factor de riesgo tener la presión alta durante el embarazo, aumentar muchísimo de peso durante el embarazo, azúcar alta. Las pacientes que tienen el azúcar alta durante el embarazo también tienen mayor riesgo de diabetes en la vida adulta. Y son una gran cantidad de cosas que no tenemos en cuenta. Los niños prematuros, sobre todo cuando son prematuros por debajo de 34 semanas, también es mayor riesgo cardiovascular. Las que aumentamos en el embarazo mucho de peso, yo aumenté cantidades de peso, si no se recupera al año, o sea, si nos quedamos con el peso que ganamos al año, también es factor de riesgo cardiovascular. A propósito, ¿es cierto que la cintura determina también la posibilidad de un riesgo cardiovascular? Que las personas que se ensanchan o quienes nos ensanchamos de cintura o los señores barrigoncitos tienen más riesgo de sufrir infartos, por ejemplo, que quienes no. Sí, eso es absolutamente verdad, Lucero. Hay un tipo de obesidad. Ahora, eso no se arregla con la lipo. Eso sí, no se ve, sí, con eso me voy a hacer una lipo, entonces a ver si no. Absolutamente. Entonces, la grasa abdominal se relaciona con el riesgo cardiovascular. Entonces, la barriga obviamente se asocia con el riesgo cardiovascular y de las
cosas importantes es conocer nuestros números, cómo estamos de cintura. Idealmente las mujeres deberíamos tener menos de 80 centímetros, los hombres menores de 94 centímetros de cintura. Entonces, desde ahí empezamos a ver nuestro riesgo. También conocer otros números, cómo está nuestro peso, cómo está nuestra presión arterial, el azúcar, colesterol, y Lucero levanta la mano, es que tengo pregunta con la presión arterial, porque es suficiente con que una persona, digamos, diagnosticada con hipertensión, tome su medicamento de una manera muy juiciosa para quedarse tranquila, o cada cuánto tiempo debería controlar los niveles de presión arterial. Sí, mira, Lucero, para controlar la presión arterial no solo son los medicamentos, les explico. Disminuir la sal, realizar ejercicio, bajar de peso, no consumir licor en forma moderada. Todo eso disminuye las cifras de presión arterial. Hacer ejercicio disminuye las cifras de presión arterial. Entonces, inicialmente, cuando la persona tiene las cifras muy altas o muy descontroladas, los controles médicos deben ser más frecuentes, cada semana, cada 2 semanas. Ya cuando estén más estables, puede ser cada 3 meses. Y se recomienda también la posibilidad de tomarse la presión arterial en casa para realizar un seguimiento. Yo tengo aquí una pregunta porque usted tocó algo importante y es el tema del alcohol. Es que siempre se habla que una copita de vino, 2 copitas de vino son protectores cardiovasculares. Sí, entonces eso es difícil para las personas, me explico. No podemos medicalizar el vino. Claro. ¿En qué sentido? Que piensen que para proteger su corazón van a tomar vino y con eso se les va a proteger. Eso no es el mensaje, ¿no es cierto? No. Sino que cuando nos preguntan, ¿podemos tomar alguna bebida? Sí se puede tomar, pero los hombres menos de 2 tragos, sí, y la mujer uno. Y de preferencia tinto. Ay, no, ¿y por qué? No, yo protesto. No hay igualdad de condiciones. Yo no protesto, pero hablo así entonces. No, ¿saben qué es lo que pasa? Nosotras tenemos el hígado más pequeño. Entonces nosotros metabolizamos menos cantidades de licor. Entonces por eso nosotras la recomendación en licor es menor. Pero hay medidas mucho más efectivas, pues porque el licor no nos va a prevenir el infarto, como son lo que hemos dicho, bajar la sal, buena alimentación, el ejercicio. Y el manejo de los sentimientos, de las emociones, sí afecta definitivamente. Absolutamente. O sea, mejor dicho, así que cuando le prestamos atención a los pálpitos como mamá, pues también le prestamos atención a los pálpitos que realmente van con las funciones del corazón. Y creo que esa es la recomendación. Y un día como hoy, ese es el llamado a no dejar de cuidarnos, a seguir con estilos de vida saludables, que a quienes amamos y disfrutamos de ellos, pues recuerden que lo más importante, a veces estamos tan pendientes de todos en casa, que nuestros hijos estén bien, que nuestro esposo esté bien, que nuestros padres estén bien, y de último quedamos nosotros. Recuerden que por ahí no empieza el cuidado hacia los demás, comienza acá el amor primero. Empieza por Empieza el ejercicio y ejercicios espirituales, de los También. dos, entonces, para tener bien el ánimo. No, y gracias, también, doctora, por acompañarnos. A Aquí ustedes, volvemos. gracias por esta oportunidad de educación. Gracias.